A ver, ¿qué pasa cuando un diseñador, un genio del diseño, decide que los coches tienen que parecer naves espaciales? Pues a veces lo que pasa es que nace una leyenda. Y hoy vamos a meternos de lleno en la historia de uno de esos coches que fue mucho, mucho más que metal y motor. Hablamos del Lamborghini Countach. Para muchos fue el póster en la pared de su cuarto, ¿sabes? Esa silueta eh, agresiva, llena de ángulos. Redefinió lo que significaba ser radical y puso a Lamborghini, bueno, en el mapa para siempre. Hoy vamos a explorar por qué este coche, el Countach, fue una auténtica revolución. Cómo cambió las reglas del juego. Exacto. Y vamos a apoyarnos en un análisis bastante detallado de cómo nació, su diseño, que fue totalmente rompedor, y el impacto cultural que tuvo, que fue enorme. La idea no es solo hablar de caballos o velocidad, que también, claro, sino de entender qué significó realmente en su momento y por qué, su sombra es tan alargada todavía hoy. Perfecto. Pues vámonos a los 70, principios de los 70. Lamborghini venía de un éxito brutal con el Miura, el primer superdeportivo serio con motor central, ¿no? Pero Ferruccio Lamborghini era un inconformista. El Miura era precioso, sí, pero tenía un problemilla, ¿verdad? A alta velocidad, la cosa se complicaba. Sí, tenía un problema de sustentación. Las formas tan curvas y, digamos, fluidas del Miura, pues hacían que a mucha velocidad el aire tendiera a levantar un poco el morro. Y eso, claro, afectaba a la estabilidad, a la dirección. No era ideal para un coche de esas prestaciones. Era un tema de física, pura aerodinámica. Entendido. O sea que no era solo un capricho estético lo de buscar algo nuevo, era una necesidad técnica. Ferruccio quería un sucesor, sí, pero quería mucho más. Aerodinámicamente superior, vale, pero también visualmente impactante. Agresivo, revolucionario, casi un manifiesto. Y de ahí salió el proyecto LP-112, con Paolo Stanzani al mando de la técnica, y ojo, Marcello Gandini, el de Bertone, el mismo del Miura, al lápiz. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular. Gandini, que era jovencísimo entonces, presentó unos bocetos. Y, cuentan que la gente se quedó muda. Literalmente. Si el Miura era todo curvas, sensualidad, lo que Gandini puso sobre la mesa era geometría pura. Ángulos afiladísimos, líneas rectas, casi como una escultura. Era diferente a todo. Uf, me imagino la cara de la gente. Qué shock. Tanto que, según la leyenda, cuando vieron el prototipo ya montado justo antes de ir a Ginebra, en el 71, un mecánico piamontés soltó un «contach», Sí, sí. que en su dialecto es como decir, no sé, qué pasada. ¡Guau! Increíble. Exacto, una expresión de asombro puro. Y lo fascinante es que ese nombre, tan espontáneo, tan de la tierra, capturó la esencia del coche perfectamente y se quedó ya para siempre. Demuestra el impacto visual tan brutal que tenía, ¿no? Que una palabra así se convirtiera en su nombre oficial. Totalmente. Y debajo de esa carrocería de nave espacial, la ingeniería también era de otro planeta. Hablemos del motor. El primer modelo de producción, el LP400 del 74. Un V12 de 4.0 litros. Venía del Miura, pero rediseñado, ¿no? Daba 375 caballos a 8.000 vueltas. Una barbaridad para la época. Sí, pero lo más innovador, quizá, no era solo el motor en sí, sino cómo lo colocaron. Ahí Stan Sani y su equipo fueron unos genios. A diferencia del Miura, que lo llevaba transversal, aquí el V12 iba longitudinal. Pero, y esto es lo curioso, la caja de cambios no iba detrás, ¿No? ¿Dónde iba entonces? delante del motor. O sea, entre los asientos. Y de ahí la potencia iba hacia atrás, al diferencial. Parece complicado, y lo era, pero conseguía una distribución de pesos mucho mejor. Centrar las masas. Eso mejoraba la agilidad una barbaridad comparado con el Miura. Era la clave para el comportamiento. Claro, poner todo ese peso más al centro. Lógico. Cambiaría el coche por completo. Y ese V12 no se quedó ahí, ¿eh? ¿Qué va? El Countach vivió mucho tiempo. En el 82 llegó el LP5000S. Motor más grande, 4.8 litros, misma potencia pero más par. Y luego en el 85 el salto gordo, el 5000 4 válvole, el mítico Cube. Ah, el Cube. Ese ya era tela. 5.2 litros, 4 válvulas por cilindro, de ahí el nombre, y la potencia, 455 caballos.
casi 300 kilómetros a la hora. Palabras mayores para mediados de los 80. Madre mía. Y para sujetar todo eso, el chasis tendría que ser especial, no valdría cualquier cosa. Pues no, no era un monocasco normal. Usaron una solución muy de carreras. Un entramado tubular de acero, complejo pero muy rígido y ligero. Como los Fórmula 1 de la época, vamos. Todo el esqueleto pesaba unos 210 kilos nada más. Una base súper sólida para un coche tan potente, mucho más que las alternativas de entonces. Vale. Rigidez y ligereza. Entendido. ¿Y la carrocería iba montada sobre ese esqueleto? Justo, paneles de aluminio. Y aquí viene un detalle, muy artesanal. Se moldeaban y ajustaban a mano sobre el chasis. Cada Countach era, en parte, una obra de artesanía. Si a eso le sumas la suspensión de dobles triángulos en las 4 ruedas, pues tenías un coche muy directo, muy deportivo, exigente, eso sí. Hablando de exigencias y de íconos, las puertas. No podemos olvidarnos de las puertas. Imposible. Las puertas de tijera, las Lambo Doors. Pura teatralidad, ¿no? Abriendo hacia arriba y adelante. Otra genialidad de Gandini. Pero ojo, que no eran solo postuleo. Tenían su lógica funcional. ¿Así? Yo siempre pensé que era solo por fardar. Bueno, el efecto visual era buscado, claro. Pero piensa en un coche tan bajo, apenas 1 metro de alto, y súper ancho. ¿Cómo entras y sales cómodamente con puertas normales? Sobre todo si aparcas en batería o en un sitio estrecho. Imposible. Ah, claro. Las puertas de tijera resolvían eso. Así que una necesidad práctica se convirtió en la firma de Lamborghini. Un ejemplo perfecto de cómo diseño y función pueden ir de la mano. Tiene todo el sentido, sí. Y todo eso, claro, bajo esa forma de cuña. Afilado, bajísimo, parecía diseñado para cortar el viento. Era tan bueno aerodinámicamente. Pues mira, el coeficiente, el CX, del LP400 era de 0,42. No era un récord mundial, pero estaba bastante bien para ser tan radical y con las necesidades de refrigeración que tenía ese V12. Las tomas de aire NACA laterales, las branquias de arriba, no estaban de adorno. Eran para que el motor respirase. ¿Y los alerones traseros que vinieron después? Esos eran opcionales en muchos casos, muy populares en los LP400S, los QVV. Daban más apoyo atrás a alta velocidad, sí, pero también frenaban un poco y empeoraban algo el CX. O sea que Gandini, a pesar de lo loco del diseño, era muy funcionalista. Totalmente. Todo tenía un porqué. Cada línea, cada ángulo, cada entrada de aire. Nada superfluo. El resultado era una máquina que parecía rápida hasta parada. Era una nueva forma de expresar la velocidad, ¿sabes? Agresiva, futurista, pero con lógica detrás. Y esa mezcla de diseño brutal y prestaciones de infarto lo sacó del mundo de los supercoches y lo metió en otro nivel. Curioso que nunca se pensó para competir en serio. No le hizo falta. Su circuito era la calle, la cultura popular. Y ahí arrasó. Durante 16 años, del 74 al 90. Es que fue un fenómeno cultural, de verdad. El coche de póster. Millones de chavales soñaban con él. Significaba éxito, rebeldía, libertad. Era el coche de los 80, el símbolo máximo. ¿Y por qué conectó tanto con esa década, los 80? ¿Qué tenía? Yo creo que su diseño tan extremo, tan sin complejos y esas prestaciones salvajes encajaban perfectamente con el espíritu de los 80, una época de optimismo, de ambición, a veces de exceso. El Countach no pedía perdón por ser como era, ostentoso, radical, era el futuro, o como se imaginaban el futuro. Encajaba con la mentalidad del más es más. Y el cine y la tele lo catapultaron, claro. El Countach negro de Los Locos del Cannonball, qué arranque de película. O el blanco de Lobo de Wall Street, el símbolo del desfase total. Sí, sí. Y por supuesto, Miami Vice, corrupción en Miami. Ese Countach blanco era parte del decorado, del lujo, del neón. Totalmente. Esas apariciones lo hicieron global. Y en la música también, ¿eh? En el hip hop, en el rock. Era el símbolo de estatus, de velocidad. Y ojo, que obligó a la competencia a moverse. Ferrari tuvo que sacar el Testarossa con esas branquias laterales tan anchas. Claro, el Testarossa fue la respuesta directa, ¿no? En parte sí. Y Porsche con el 959, aunque era más tecnológico. Pero todos tuvieron que responder a ese nivel de
de impacto visual y de prestaciones que había marcado el Countach. Lamborghini subió el listón para todos. O sea que no solo creó una estética, sino que empujó a toda la industria. Les obligó a ser más atrevidos. Sin duda. Marcó un antes y un después. La forma de cuña, la agresividad visual, las puertas Gunsen, su influencia sigue ahí. En muchos superdeportivos de hoy ves ecos del Countach. Te hace pensar cómo un objeto industrial puede llegar a definir el espíritu de una época entera, ¿verdad? Hablando de su legado más físico, 16 años en producción, que se dice pronto para un coche así. Unas 2.000 unidades más o menos, entre todas las versiones. LP400, LP400S, LP500S, el 500QB y el último, el 25 aniversario. Hoy son joyas de coleccionista, claro. Muchísimo. Sobre todo los primeros LP400, los periscopio. ¿Periscopio? Porque tenían una especie de ranura en el techo, un túnel con un espejo para ver hacia atrás. Una solución súper rara. Esos son los más puros, los más buscados. Y también el 25 aniversario, que lo rediseñó Orazio Pagani. Sí, el de Pagani Automobili. Era un diseño más barroco, pero también muy cotizado. Valen una fortuna. Pero la leyenda del Countach va más allá del diseño o los caballos. Son también las historias, las anécdotas, esas cosas que lo hacen mítico. Hay un par que son increíbles. Uf, sí. Son parte de su encanto, totalmente. La primera, el prototipo perdido y encontrado. El LP500 de 1971. El amarillo. El que llevaba el motor de 5 litros, que dio problemas, y por eso pasaron al 4 litros para la serie. Un coche fundamental. Pues ese coche, el original, el único, lo estrellaron. La propia Lamborghini, en 1974, para hacer pruebas de choque. Lo destrozaron a propósito. Sí, una pena. Durante décadas, desaparecido. Hasta que en 2017, Lamborghini Polo Storico, la división de clásicos, dijo, vamos a reconstruirlo, desde cero. Tenían los planos, fotos. Fue una locura de proyecto, 25.000 horas de trabajo, recrear cada pieza, artesanía pura. Y ahora está ahí, en el museo. Es como si hubieran resucitado un fantasma. Una pasada. Una historia alucinante. Y la otra anécdota es más práctica, pero igual de loca. Aparcar el Countach. Ah, sí. La visibilidad trasera. O la falta de ella. La luna de atrás era testimonial. Y con el motor ahí detrás no veías nada. Nada de nada. Entonces, ¿cómo aparcaban? ¿A oído? Pues casi. Había una técnica. Una maniobra legendaria. Tenías que abrir la puerta de tijera. Para arriba. ¿Vale? Sentarte en el umbral de la puerta, que era anchísimo, con las piernas fuera o medio fuera, y girar el cuerpo para mirar hacia atrás por encima del hombro, y desde ahí controlar el volante, los pedales. Pero eso es de acróbata. Pues sí, pero era la única forma. Hasta Valentino Balboni, el probador mítico de Lamborghini, lo ha contado. Era así como se hacía. Y lo curioso es que esas cosas, la visibilidad nula, la dureza de todo, no le quitaron atracción. Al revés, formaban parte de su carácter. Era un coche difícil, exigente, no para cualquiera. Y eso molaba, le daba aún más mística. Totalmente de acuerdo. Refuerza la idea de bestia indomable. Pues, resumiendo, el Countach. Mucho más que un coche. Un antes y un después en diseño. Una declaración de principios hecha metal. La prueba de que romper con todo, ser radicalmente diferente, puede crear algo no solo funcional a su manera, sino bello y tremendamente influyente. Exacto. Un coche que durante 16 años se mantuvo fiel a sí mismo, desafiando lo que se esperaba de un superdeportivo. Y su ADN, esa mezcla de audacia y rendimiento, sigue ahí. Sigue inspirando. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Quizás que a veces, para avanzar de verdad, hay que atreverse a ser diferente, a romper el molde. El Countach sobre ir más allá de los límites. Nos invita a pensar cómo desafiar las normas en diseño, en ingeniería, en lo que sea, puede crear algo que trasciende su función original, algo que se convierte en ícono, que marca una época. Y la pregunta es, ¿dónde vemos hoy ese pensamiento radical? Esa voluntad de romper con lo establecido que podría estar definiendo el futuro, quizás sin que nos demos cuenta del todo.